exaltamos al que vive para siempre, amén. Dale el mayor de los aplausos al Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres extraordinario y poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Amén, exaltamos a nuestro Dios, creyendo que es un tiempo extraordinario, creyendo que es un tiempo maravilloso. Amén. Aleluya. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, este año 22 será un año diferente, será un año extraordinario para mi vida, porque yo he decidido honrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos en la serie, amén, Primicias de Honra. Amén. En la serie Primicias de Honra, el Señor nos ha hablado extraordinariamente referente a esto, nos ha bendecido poderosamente. Amén. El texto es Proverbio, amén, capítulo 3, versículo 9 y 10, que habla, que dice que debemos honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestras primicias, con los primeros frutos de nuestras cosechas. Amén. Pero el Señor dice que Él bendecirá nuestros graneros con sobreabundancia. El Señor dice que Él abrirá puertas, que Él hará milagros, cosas extraordinarias. ¿Sabes por qué? Porque hay algo extraordinario cuando usted y yo decidimos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores con lo primero y con lo mejor. Cuando nosotros hacemos eso, exaltamos al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, decidimos honrar al Señor y decidimos servirle a Él, y el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias sobre nuestra vida. Amén. En esta semana tenemos la fiesta de las primicias. Amén. El día domingo vamos todos a consagrar amén, nuestras primicias al Señor. Amén. Así que esta semana vamos a hablar de esa fiesta de las primicias, de todo lo que tiene que ver con ello. Amén. Y el texto base de este mensaje, amén, es Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Y tiene que ver con la importancia de la honra. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Mira cómo dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ahora te lo quiero leer en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros hablamos acerca de las primicias, amén, hemos discutido los temas, hemos hablado que es un principio para que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados por el Señor. Es una oportunidad de demostrarle a Dios que Él es lo primero, Él es lo mejor para nuestra vida. Pero la palabra hebrea para primicia es la palabra bikurinke, que quiere decir una promesa por venir. Y comparte la misma raíz de la palabra bekor, que el término significa primogénito. Yom HaBikurim es la fiesta judía que celebra la fiesta de las primicias. De hecho, es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia. Y de hecho, está en segundo lugar de importancia después de la Pascua. Así que cuando hablamos acerca de primicia, estamos hablando de la oportunidad que Dios nos da, número uno, de honrarle a Él, y número dos, de ser bendecido extraordinariamente. He escuchado muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, pastores, apóstoles, profetas, secretarios personales del Espíritu Santo, querubines, serafines, arcángeles. Ya he escuchado de todo un poquito de gente tratando de despreciar o de poner en poco. Yo le he dicho de esta manera: no es la fiesta tradicional de los judíos acerca de la primicia, no. Es el principio divino, es la oportunidad de bendición que Dios nos da a nosotros cuando decidimos honrarle a Él. Así como aparece ahí, fíjate que los textos que leímos hace un momento, tanto Deuteronomio como Efesios, aparece que hay una promesa que Dios dio
para que honremos a nuestra autoridad. La primera autoridad que nosotros tenemos en esta tierra son nuestros padres. Y hay una bendición cuando nosotros decidimos honrar a nuestros padres. Dice que nuestra vida será de larga vida, que nos irá bien. Y en Efesios dice, porque es el primer mandamiento con promesa. En otras palabras, te estoy enseñando los principios divinos para que te vaya bien en la vida. Para que seas de bendición, para que seas de edificación, para que disfrutes las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Son principios para que podamos prosperar financieramente. Hay gente que no le importa, que lo desprecia o lo tiene poco. Bueno, como yo le dije a una persona estos días que alguien me comentó, bueno, pastores, yo no creo mucho en eso de las primicias. Y yo le digo, hay gente que no cree ni en la salvación. ¿Qué le puedo decir yo? Simplemente que cuando yo entendí, descubrí que cada vez que yo honro a Dios y a mis autoridades con las primicias, yo soy bendecido y prosperado por el Señor. Y empiezo a ver milagros extraordinarios fuera de lo común, fuera de lo normal. Y hay varios aspectos que quiero dar a conocer acerca de las primicias. Algunos los he tocado, otros no. Número 1. El primer aspecto que me gustaría hablar es de su condición. ¿Cuál es la condición acerca de las primicias? Lo hemos leído ya, Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5, que es el caso de la primera persona que decidió honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Génesis 4, del 1 al 5 dice: conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió a luz y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de las tierras. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga conmigo, una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que más adelante Dios permite que Caín mate a Abel. Y Caín es marcado por maldición por la eternidad. Hay una marca de maldición sobre la vida de Caín por haber atentado contra su hermano, en haber matado a su hermano. Pero hay algo que yo quiero resaltar acerca de las primicias. Que Caín, dice las Escrituras, que trajo una ofrenda. Más nada. No hay especificación de esa ofrenda. Pero en el caso de Abel sí se especifica. Dice, de los primogénitos de sus ovejas, y dice, de los más gordos de ellas. Entonces hay dos condiciones para que usted y yo podamos cumplir el verdadero principio de la primicia. Y es lo primero y lo mejor. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tienes a alguien cerca tuyo, dile, tienes que darle a Dios lo primero. Dile, y tienes que darle a Dios lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos que cumplen la mitad del principio, dan lo primero. Pero como yo una vez tuve una disyuntiva en mi corazón, y fui a hablar con mi pastor y le dije, pastor, tengo una disyuntiva. Y él me dijo, ¿qué pasó? Estoy conociendo este asunto de las primicias, estoy investigando, ¿con qué sabes tú de eso? Y él me dijo, bueno, sí, una ofrenda que daban a la iglesia, allá a los sacerdotes y todo aquello. Yo digo, ¿por qué tú no has enseñado eso? Y me dice, bueno, de verdad que no he tocado ese tema. Digo, pero hay una bendición tremenda aquí en este lugar. Y yo le dije a mi pastor, porque no se hacía en la iglesia, yo le dije, a partir de ahora yo te voy a hablar con las primicias, como autoridad sobre mi vida. Y mi vida cambió para siempre. Mi vida fue distinta. De hecho, tanto es así, que en la ciudad de Cumaná yo llegué a tener 6 carros al mismo tiempo. Una casa de 4 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, lavandera, estacionamiento para 2 vehículos. Tenía un negocio, tenía mi taller mecánico allá y producía plata como usted no tiene idea. Y Dios me hizo construir una casa propia, a mi gusto, a mi manera y a mi forma. ¡Aló! Decidí honrar a mi autoridad con las primicias.
Pero llegó un momento donde vi esto y encontré este texto y dice, pero aquí hay algo que habla de la primicia. Y me llama la atención que Dios se agradó de Abel y de la ofrenda de Abel, pero de Caín y de la ofrenda de Caín no. Que fue lo que Abel hizo que a Dios sí le agradó. Y me encontré que era lo primero y era lo mejor. Y yo dije, a lo mejor Caín no trajo lo primero y tampoco trajo lo mejor. A lo mejor trajo cualquier cosa, lo primero que se encontró por el camino. Él no se dio la tarea de seleccionar, de cuadrar para traer lo mejor a Dios. Eso es honra. Por eso Abel fue, como dice la Escritura, cuando hacemos sacrificio vivo para el Señor, llega como olor fragante delante de él. Y en cambio Caín fue como un perro muerto, quemado por candela. ¿Verdad que es olorosito? Así que la condición de la primicia, para que la primicia sea primicia, tiene que cumplir estas dos condiciones. Tiene que ser lo primero, pero de lo primero tiene que ser lo mejor. Y yo le dije al pastor, tengo un problema con una disyuntiva aquí. El problema es que en enero generalmente no produzco casi. En otras palabras, en enero casi siempre no es lo mejor que yo recibo. Casi siempre lo que yo recibo es a partir de febrero en adelante. Porque en enero yo soy técnico automotriz, la gente anda pegada por ahí, como dicen por ahí el dicho, no tiene plata, no tiene cómo producir dinero, o tú sabes, empieza a trabajar como a mitad de mes, y entonces lo que le dan es medio sueldo nada más. O sea, la gente no tiene dinero para reparar su carro, y yo no hago casi trabajo en enero, pero en febrero sí. ¿Cómo hago? Si aquí me dice que tengo que dar lo mejor. Lo que yo recibo en enero no es lo mejor, pero a partir de febrero sí empiezo a recibir algo gordo, algo mejor, algo más grande. Y él me dijo, bueno, no sé, órale a Dios, a ver qué te dice. Y orándole al Señor, escudriñando, clamando al Señor, Señor, ¿qué debo hacer aquí? El Señor me dio una sabiduría y me dijo, bueno, entrega lo primero, que es lo primero que tú recibes. Pero en febrero, cuando recibas algo más, da la diferencia de eso. Por ejemplo, si yo gano, por ejemplo, 100 bolívares al mes, en enero recibí 100 bolívares, pero en febrero recibí 200. Entonces, lo primero son 100, pero lo mejor son 200. Entonces, ¿qué hago? Aun cuando yo entiendo que lo mejor son 200, doy los otros 100 que faltaban para completar los 200 de ese mes que yo me gané en febrero. Y escúcheme, hermano, he pasado momentos difíciles, ha habido batallas, luchas, momentos duros, pero he sido bendecido de una manera extraordinaria. Aún en tiempos de crisis he visto la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Número 2, sé que la primicia es un mandato. Éxodo capítulo 22, 29 y 30 dice así: no demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás. El Señor manda una orden, me dice, dámelo, porque no es tuyo, no te pertenece, es mío. El primogénito de tus hijos, lo mismo hará con el de tu buey, de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Pero mira como dice Ezequiel, capítulo 48, versículo 14. En el primer texto en Éxodo dice, dámelo. Mira como dice Ezequiel 48, 14. No venderá nada de ello, ni lo permutará, ni traspasará las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Escuche, hay una gente usada por el diablo diciéndole a algunos cristianos para manipularlo, para robarle la bendición, diciéndole cosas como, agarra los diezmos, los ofrendas, las primicias que le vas a dar a tu pastor para que se ponga gordo y para que él coma bastante. Dáselo a los pobres, porque la Biblia dice que tenemos que ayudar a los pobres. Y yo, claro que sí, la Biblia dice que tenemos que ayudar a los pobres, pero de lo que nos quede después nosotros, después que honramos a Dios, apartamos el diezmo, la ofrenda, las primicias, y de lo que nos quede, que vamos a honrar a los pobres, vamos a bendecir a los pobres, vamos a ayudar y a hacer misericordia a los pobres. Ezequiel es claro cuando dice, hey, no lo venderás, o sea, no hacer negocio con ellos,
No lo permitirá, no vas a hacer un cambio. No traspasará, no se lo quedará a otra persona, porque es cosa consagrada a Jehová. Se lo voy a decir en la versión del pastor Levin habla hoy, para que usted lo entienda y sea un poquito más directo. Escúchame, si tú le quitas a Dios y no honras a Dios con tu primicia, le estás robando y te vas a meter en problemas. ¿Me estás escuchando? Porque esto es consagración, es cosa consagrada para el Señor. No es para otra persona, no es para quedármela yo. Número 3, varias cosas que te voy a decir, sigo adelante. Su acción. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Éxodo 23, 19. La acción de las primicias. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En otras palabras, no la vas a llevar para otro lugar. La tienes que entregar allí donde tú te consagras al Señor, donde tú honras a Dios, donde tú sirves a Dios, allí donde tú te alimentas espiritualmente hablando. A la casa de Jehová. Hay gente que dice: pastor, yo no diezmé hoy, o no di la ofrenda, o no di la primicia, porque vi un programa de televisión y un pastor saltó una palabra profética, y esa palabra profética me tocó a lo más profundo del corazón y agarré y le envié la ofrenda a él. Y yo le digo una pregunta: ¿y este texto dónde que hacemos? ¿Lo eliminamos de la Biblia? Porque esa es otra cosa. Hay gente que toma versículos porque les conviene esos versículos, pero cuando son estos versículos dicen que eso ya es del diablo, ya eso no es para este tiempo. Nuestra accionar de las primicias tiene que ser traer a las casas de Dios. Número 4, su reacción. Segunda de Crónicas 31, 5 al 7. Dice así: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de la vaca, de las ovejas. Trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová tu Dios, su Dios, y lo depositaron en montones. El mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron el mes séptimo, 4 meses trayendo las primicias al Señor. Definitivamente esta gente como que era cuadrangular. 4 meses. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. La reacción tiene que ser, traer lo que le pertenece al Señor. Muchos teólogos dicen: pastor, pero eso era en el tiempo antiguo, eso era en la ley, ya no vivimos en la ley. Pues déjeme decirle que le acabo de hablar en Génesis que Abel decidió honrar a Dios con su primicia y no había ley, y Dios le agradó a Abel y a su ofrenda. Tú quieres desagradarle a Dios, no lo honres con su primicia. Tú quieres agradarle a Dios, entonces honra a Dios con su primicia, porque Abel, Dios le agradó a Abel y su ofrenda, porque decidió Dios dar lo primero a Dios, lo primero y lo mejor. Así que cuando usted y yo decidimos honrar a Dios, le agradamos a Él. Simple, algo tan sencillo como eso. Pero hay algo importante en este texto que acaba de leer en Segunda de Crónicas 31, del 5 al 7. Dice que no solamente dieron las primicias, sino que trajeron los diezmos también. No hicieron una cosa y dejaron hacer la otra. No. Ahí dice: nosotros decidimos honrar. Mira, y para nadie es un secreto, con todos los años del mundo que ha estado en guerra, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y es uno de los pueblos más prósperos y bendecidos de todo el universo, de toda la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ellos decidieron obedecer al Señor.
Yo no estoy hablando de que el presidente, que los políticos o los empresarios sean todos buena gente, o usted dice, pastor, que son unos desgraciados toditos. Bueno, tal vez sí lo son. Pero yo te estoy hablando del pueblo. El pueblo que Dios estableció una ley para bendecirlo. Porque de hecho, cada vez que Dios establece una ley o estableció una ley para el pueblo de Israel, era con simple y llanamente la intención que les fuera bien, que fueran bendecidos. Número 5. Las promesas o sus promesas al honrar a Dios con las primicias. Las promesas de honrar a Dios con las primicias. Ahora leemos 2 Crónicas 31, pero ahora el versículo del 8 al 10. El texto dice: cuando Ezequiel y los príncipes vinieron y vieron estos montones, bendijeron a Jehová y su pueblo Israel, y preguntó a Ezequiel y a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y ellos dijeron: Señor, desde que ellos decidieron honrar a Dios con su primicia, hemos comido y no hemos saciado. No ha ido bien y ha sobrado mucho. Hemos sido bendecidos. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, decidió dar primicia. Yo creo en las promesas del Señor y yo creo en su palabra. Y yo creo que este año que nosotros decidimos una vez más honrar a Dios con nuestras primicias, nosotros seremos bendecidos, comeremos y nos saciaremos y nos sobrará muchísimo. Yo no sé usted, pero yo creo en esa palabra. Si usted está conectado, conectada ahí y está recibiendo esta palabra, escríbalo ahí en el chat. Escribe: yo creo en las promesas del Señor. Comeré y me saciaré y me sobrará mucho. Aló. Proverbios 3, 9, 10, la versión Reina Valera dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los mismos dos versículos de Proverbios 3, versículos 9 y 10, pero ahora en la versión NBI. Honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahora mira cómo dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, pero ahora en la versión del pastor Levin habla hoy. Yo me di la tarea de buscar en el original, palabra por palabra, y buscarle su traducción. Y más o menos debería decir así: si honro al Señor con todo mi bien y con las primicias de todo lo que recibo, serán llenas mi cuenta bancaria. ¿Sabes por qué? Porque ahora no tenemos almacenes, ni depósitos, ni graneros. Ahora tenemos cuentas bancarias. Te estoy diciendo la versión actualizada, 2022. Serán llenas nuestras cuentas bancarias con abundancia, y nuestras neveras, nuestros anaqueles, que es lugar de almacenaje para la comida, que algunos textos hablan de lagares, rebosarán de todo tipo de alimentos, de vino o mosto nuevo. De vino nuevo o mosto nuevo. Escúchame esto. Tiene que ver o conocer y entender que cuando honramos a Dios con nuestras primicias, vamos a comer, vamos a saciarnos, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Escúchame, y estaremos bendecidos con toda clase de bien. Porque decidimos honrar al Señor. Porque decidimos servirle a Él. Vaya conmigo otra más. ¿Por qué? Porque de verdad que para esto sí es verdad que hay promesas de bendiciones de Dios. Nehemías 13:31. Nehemías 13:31 dice: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para la primicia, acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Nehemías, cuando da estas palabras,
La palabra, acuérdate que aparece allí, es la palabra hebreo sacar, que su traducción es marcar. En otras palabras, Nehemías lo que está orando y diciendo al Señor: yo te traigo mis primicias a ti, así que márcame para bendición. ¿Recuerdas un momento cuando yo te dije que Caín, cuando mató a Abel, Dios le colocó una marca de maldición por la eternidad? Así que Caín fue marcado por la eternidad con una marca de maldición. Cuando usted y yo vamos a Dios y nuestras autoridades con las primicias, recibimos una marca de bendición por la eternidad. Aló, escúcheme esto. Nehemías, claro, cuando dice esto: márcame, Señor, para bien. Y esa marca y ese bien son las bendiciones del Señor. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando usted y yo decidimos honrar a Dios con nuestras primicias, escúchame, por más difícil y por más duro que sucedan las cosas, yo he escuchado cosas tremendas que han pasado a nivel mundial, a nivel de muchos países, a nivel de situaciones difíciles, inclusive aquí en Venezuela. Pero aún cuando si tú estás aquí en Venezuela, serás bendecido y serás prosperado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores no se le escapa nada. ¡Aleluya! Esa marca de bendición está sobre nuestras vidas. Así que no hay maldición que nos pueda tocar, porque somos marcados para bien. Si tú estás ahí activado, levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, yo estoy marcado para bien. Dile, porque el domingo yo consagro mis primicias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Vaya conmigo otra más. Mira, le he dado como 4 o 5 bendiciones más bendiciones. Mira, Ezequiel capítulo 44, versículos 29 y 30, por favor. Ezequiel 44, 29 y 30. Dice así: la ofrenda y la expiación y el servicio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y la primicia de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Escúchame, ¿cuál era la razón por qué Dios, a través del profeta Ezequiel da o enseña acerca de las primicias? Dice la última parte: para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando yo decido honrar a Dios con mis primicias, la bendición de Dios no pasa. ¿Me estás escuchando? Ojalá que se le revele el día de hoy. No pasa por aquí pasó un soplo de la bendición de Dios y fuimos bendecidos por un tiempito. No, dice: para que repose. En otras palabras, se quede, se establezca la bendición de Dios sobre mi casa. Soy bendecido, ¿sabes por qué? Porque la bendición de Dios reposa en mi casa, está establecida allí. Por eso en el lugar donde vamos es prosperado ese lugar, porque la bendición de Dios reposa en nuestras vidas. Aló, le tengo otra más. Romanos capítulo 11, versículo 16. Todo esto es un pocotón de bendiciones. Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Escúchame esto, por favor. Cuando usted y yo decidimos honrar a Dios con nuestras primicias y apartamos ese primer ingreso, apartamos lo primero, lo mejor para Dios, le estamos diciendo al Señor: Señor, tú estás en primer lugar en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo santifico lo primero que llega a mis manos, todo
todo lo demás que llegue a mis manos será santificado, será bendecido. Cuando yo honro a Dios y bendigo a Dios con lo primero que llega a mis manos, todo lo demás que llega a mis manos será bendecido. Cuando las raíces son bendecidas, son santas, también las ramas lo serán. Te lo voy a decir en la versión del Pastor Levin Hablado hoy 2022. Si tú honras a Dios con tus primicias, con lo primero y lo mejor, ahora en febrero, algunos ya lo hicieron en enero, agarraron enero una vez, pastor, antes que me lo coman. Tú lo haces, escúchame. No solamente en enero serás bendecido, sino serás bendecido en todo el año 22. Porque estamos consagrando a Dios la primicia, lo primero. Número 6. El mejor ejemplo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Número 6, el mejor ejemplo, 1 Corintios 15, 23, dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Escuche esto. Cristo es la primicia de la resurrección, es la primicia de la santidad, es la primicia de la bendición, es la primicia de la autoridad, es la primicia del sacrificio, es la primicia de todo para nuestra vida. ¿Qué significa eso? Significa que luego nosotros, lo que pasó Cristo, lo que vivió nuestro Señor y lo que conquistó nuestro Señor, nos pertenece a nosotros también. Él es lo primero de consagración a Dios. Tú y yo por eso decíamos la primera semana consagración, por eso la segunda semana hablamos de nuestra familia, conquistar nuestra familia para Cristo. Por eso hablamos la tercera semana de ganar una vida para Cristo, un alma. Por eso decíamos la cuarta semana primicia de talentos y habilidades, que quería consagrar eso al Señor. Por eso hablamos la quinta semana primicia de ofrenda. Y por eso esta sexta semana estamos hablando de la fiesta de las primicias. Hey, cuando consagramos nuestra vida, cuando decidimos honrar a Dios, todo lo que conquistó Cristo nos pertenece. Porque Él es la primicia. Él lo conquistó para nosotros. Aleluya. Número 7. Gracias te damos, Señor. Nuestra bendición. Oh, poderoso Rey. Número 7, nuestra bendición. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oh, levante tus manos al cielo por un momento. Yo creo que te pongas de pie mejor. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Santiago nos dice: hey, ¿sabes qué? Se lo voy a decir en la versión del Pastor Levin Hablado hoy. Al Señor le dio la gana de darnos, revelarnos la verdad a través de su palabra, para que seamos los primeros en ser bendecidos.
primicias de sus criaturas, primicia de sus servidores. Santiago obviamente está hablando de los primeros apóstoles, de esos primeros discípulos de Jesús. Y aun cuando han pasado casi 2000 años después, tú y yo seguimos siendo primicias. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, tal vez tú o yo fuimos la primicia de nuestra familia. Fuimos la primicia, el que se convirtió de nuestro matrimonio. Fue el primero que se convirtió en nuestro hogar, en nuestra casa paterna. Fue el primero que se convirtió en el barrio. Fue el primero que se convirtió en la ciudad. Fue el primero que se convirtió de repente en el empleo, en el trabajo, en la casa de estudio donde está, en el salón de clase, en tu trabajo, ahí donde sea que esté. Fuiste el primero. Así que de una u otra manera, usted y yo fuimos primicia. Por ejemplo, yo no sé cuántas veces yo he sido primicia de algo. De los hijos de mi padre y mi madre, no, porque soy el quinto. Así que estoy fregado. Pero escúchame esto. De mi generación, soy el primero que decidió honrar a Dios en el ministerio, servir a Dios en el ministerio. Así que yo soy primicia. Aló. De toda mi generación, de mi familia. Muchos son cristianos, muchos sirven a Dios, pero yo fui el primero, la primicia, de ser enviado al ministerio como pastor, desarrollar ministerio apostólico, profético. Y el Espíritu Santo me está recordando también que fuimos la primicia de la pareja que nuestro apóstol profeta Enrique Villalba casó. Fuimos los primeros. Y el Espíritu Santo me sigue recordando. Que soy un poco tonto de ser primicia. Escúchame. Fue el primero. De mi generación, de mis familiares, por lo menos de mi hogar, de mi casa paterna, de tener vehículo, de tener carro. Y no recuerdo si fue el primero de casa propia también, creo que sí. De hecho, yo me acuerdo de mi hermano mayor que una vez me preguntaba y me decía, pero tú que no eres graduado, yo soy un ingeniero, yo estoy estudiando, yo tengo una empresa, una broma, y tú no te graduaste de nadie. ¿Cómo que estás haciendo? Bueno, hermano, yo decidí honrar a Dios y Dios me ha bendecido poderosamente. Así que escúchame, de una manera u otra, usted es primicia de Dios. Y lo que somos primicias, de una manera u otra, como sus criaturas, es simplemente porque Él nos ha revelado la verdad. ¿Estás de pies? Puedes levantar tus manos por un momento y con tus ojos cerrados hagamos una oración al Señor. Repite después conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy primicia tuya. Diga conmigo: para bendición, para edificación, para transformación. Diga conmigo: Señor, úsame. Pero Señor, poderosamente, para conquistar muchas vidas para ti. Y Señor, este domingo yo te voy a hablar con mis primicias. Te voy a dar lo primero. De repente no es lo mejor. Lo mejor a lo mejor te lo daré después, más adelante. Pero te voy a dar lo primero para honrarte a ti. Y diga conmigo: Señor, y este año 2022 seré bendecido porque habrá una marca de bendición sobre mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Escuche esto, iglesia. Si usted por primera vez ha hecho una oración como esta, si primera vez usted que se conecta
ve los videos, escucha esta predicación, contáctanos al privado, queremos conocerte, queremos saber de usted y queremos ser un instrumento de Dios de bendición para su vida. Amén. Contáctenos, será una tremenda bendición para ti.